Saludos, soy Brian Merino. Hoy hablaremos sobre los ámbitos de aplicación en normativas JEC. Primero es importante recordar que es una norma JEC y no es más que la Comisión Electrotécnica Internacional, también llamada por sus siglas en inglés JEC, International Electrotechnical Commission. Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Tenemos la JEC 60598, que básicamente nos habla sobre luminarias. Esta norma nos indica los lineamientos generales para luminarias que incorporen fuentes de luz eléctrica con tensiones de alimentación de hasta 1000 voltios. Deben estar diseñadas para que funcionen sin causar peligro a las personas o a su entorno. Entre algunas aplicaciones tenemos luminarias de uso general, luminarias empotradas, luminarias de alumbrado público, proyectores, luminarias para jardines, luminarias para acuarios, luminarias empotradas en el suelo y luminarias con transformador. Tenemos la JEC 66826, usada para pruebas ambientales y test de vibración. El propósito de esta norma es determinar si existe cualquier muestra de debilidad mecánica o alguna degradación en algún elemento eléctrico. Entre sus aplicaciones tenemos en luminarias, en contactores y en medidas de vibración de interruptores. Tenemos la JEC 60529, grados de protección IP. Fue desarrollada para indicar el grado de protección de las cajas que envuelven un equipo eléctrico. Las letras IP son las iniciales de Ingress Protection, es decir, la protección contra el ingreso de objetos que invadan el contenedor de cualquier equipo. El valor del primer dígito numérico describe el nivel de protección ante el polvo. El valor del segundo dígito numérico indica el nivel de protección frente a líquidos, normalmente agua. Aquí tenemos el ejemplo, donde el número 0 nos indica que no tienen protección y el número 6 en el caso de los cuerpos sólidos, protección total ante el polvo. Y en el número 8 en el caso de los líquidos, protección contra inmersiones permanentes. Tenemos la JEC 62262, resistencia mecánica IK. El grado de protección se refiere a la resistencia que los equipos encapsulados de materiales eléctricos ofrecen contra golpes mecánicos externos. Aquí tenemos la tabla de energía de impacto, donde la IK00 nos indica que no tiene esta protección y la IK10 nos indica que tiene la mayor protección. Tenemos la CIS-PR15 EN550, límites y métodos de medida de las características de perturbación radioeléctrica de equipos de iluminación y similares. Esta norma se aplica a la emisión radiada y conducida de perturbaciones de radiofrecuencia, con un rango de los 9 kHz hasta los 40 GHz. Aquí están algunos ejemplos, donde los accesorios que solo pueden funcionar con equipos de iluminación, señales publicitarias de neón, iluminación de transporte. Tenemos la JEC 61547, equipos para alumbrado general, requisitos de inmunidad, compatibilidad electromagnética. Se aplica a los equipos de iluminación que están dentro del alcance del Comité Técnico 34 de IEC, incluidos los aparatos con lámparas, luminarias y módulos. Tenemos la JEC 610032, límites para las emisiones de corriente armónica con una corriente de entrada menor a los 16 amperios. Son aplicables a la potencia de entrada, bornes de equipos diseñados para sistemas de 220 hasta 415 voltios, operando a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Aquí tenemos la tabla, donde nos indica los límites para equipos de clase C. Esta clase C son respecto a las luminarias, con sus orden de armónicos y algunos ejemplos en la parte izquierda. Tenemos la JEC 610033, limitaciones de variaciones de tensión, fluctuaciones flicker. Trata de la limitación de las fluctuaciones de tensión y flicker que afectan a la red de distribución pública de baja tensión. Entre algunos ejemplos que originan las fluctuaciones de tensión están el horno de arco, equipos de soldadura eléctrica, turbinas eólicas, reguladores de potencia con tristores.
Tenemos la IEC 62031, iluminación general para módulos LED, especificaciones de seguridad. Esta norma internacional especifica los requisitos generales y de seguridad para los módulos de diodos emisores de luz LED. Aquí están algunos ejemplos, con los módulos LED con balastro automático para usar en fuentes de corriente continua y los módulos LED sin equipos de control integral para operar bajo voltaje constante. Tenemos los IEC 62471, seguridad fotobiológica. Evalúa la seguridad fotobiológica en lámparas y luminarias. Especifica los límites de exposición y el control de riesgos fotobiológicos de todas las fuentes de radiación óptica. Y aquí está la tabla donde nos indica los riesgos de emisión de lámparas de onda continua. Tenemos la IEC 6164311, dispositivos de protección de bajo voltaje. Se aplica a dispositivos de protección contra sobretensiones debido a los efectos directos e indirectos de un rayo. Tenemos tres: protección 1, protección 2 y protección 3, que básicamente se usan en instalaciones eléctricas de interior. Tenemos la IEC 61347, requerimientos generales y de seguridad, accesorios eléctricos. Especifica los requisitos particulares de seguridad para dispositivos arrancadores y para lámparas fluorescentes. Tenemos la IEC 6134723, requerimientos particulares para corriente continua o corriente alterna en módulos LED, con su respectiva tabla donde nos indica cuáles son los parámetros que debemos seguir. Tenemos la IEC 62384, control electrónico de alimentación AC o DC para módulos LED. Nos especifica que debe tener un rango de 250 voltios o una frecuencia de 50 o 60 Hz, con su respectiva tabla donde están los controles. Muchas gracias.